¿Qué pasaría si les dijera que todo lo que hemos aprendido sobre matemáticas podría estar construido sobre cimientos incompletos? Bueno, hoy vamos a explorar justo eso, una propuesta súper radical que viene de un libro llamado Código Gray Matemática. Y ojo, porque lo que plantea es una ruptura total, un borrón y cuenta nueva con 2000 años de historia. Vamos a desglosar de qué se trata todo esto. Y miren, el texto arranca así, de fuerte, sin anestesia. Es casi una declaración de independencia intelectual. No se anda con rodeos para nada, ¿eh? Dice básicamente que la matemática clásica, con todo lo útil que ha sido, ya cumplió su ciclo. La intención es clarísima desde el principio. Esto no busca ser una simple mejora, no. Esto pretende ser una revolución total. Entonces, ¿dónde está el problema según esta nueva filosofía? Sostiene que la matemática de siempre, la que todos estudiamos, se construyó sobre ideas que en realidad son parciales, limitadas. Pensemos en la recta infinita, los puntos que no tienen dimensión, o esas constantes como pi, que se tratan casi como objetos sagrados, como tótems. El argumento es que estos cimientos, sí, crearon un lenguaje poderoso, pero uno que al final resultó ser opaco y muy restrictivo. Y aquí lo vemos, el choque de mundos, clarísimo. La matemática Gray propone un cambio de raíz. A la izquierda, los pilares de siempre, la recta, el círculo, el famosísimo pi, todos conceptos estáticos. Pero a la derecha aparece el nuevo fundamento que es completamente dinámico, la espiral. O sea, pasamos de medir figuras quietas, casi muertas, a describir trayectorias llenas de vida. A ver, el corazón de toda esta nueva matemática es la espiral. Pasa de ser una figura curiosa que vemos de vez en cuando a ser la protagonista absoluta. Es el objeto elemental del que todo, absolutamente todo, se deriva. Y este es un cambio profundo, porque la espiral, por su propia naturaleza, combina dos cosas, el giro y la expansión. El movimiento se convierte de repente en la base de todo. Vayamos a la definición un poco más formal, pero van a ver que es fascinante. ¿Qué es exactamente la matemática Gray? Bueno, es un sistema donde los números dejan de ser simples puntos en una línea y se convierten en movimientos. Así como lo oyen, cada número es un giro más una expansión. Elevar a una potencia ya no es solo multiplicar algo por sí mismo, ahora es una aceleración angular. Y sacar una raíz es como una apertura, una distribución de ese ángulo. Con este enfoque, la aritmética de toda la vida se transforma en geometría en pleno movimiento. Y lo que revela esta jerarquía es una lógica que lo une todo. El libro argumenta que las operaciones matemáticas no son inventos que aparecieron por separado, sino que son niveles de un mismo proceso. Y cada nivel genera una geometría distinta. Por ejemplo, las operaciones más básicas, como la suma, generan rectas. Las que siguen, como la multiplicación, ya nos dan curvas. Y en la cima de todo, las operaciones más complejas, las superexponenciales, generan lo más fundamental, las espirales. De pronto, todo tiene un orden, una lógica que lo conecta. Bueno, ahora avancemos a lo práctico, a ver cómo este nuevo fundamento le da la vuelta a todo. Porque esto no es solo una teoría en el aire. Conceptos que creíamos intocables como el círculo, los números irracionales o la misma trigonometría son completamente reformulados. Se reemplaza lo que la propuesta llama, y me encanta el término, los ídolos antiguos. Y aquí viene la pregunta que puede sonar a herejía, la más provocadora de todas. ¿Pi? Esa constante que nos taladraron en la cabeza desde la escuela, el pilar de la geometría del círculo. Bueno, este sistema sugiere que no solo es un ídolo, sino que quizá sea un ídolo completamente innecesario. ¿Cómo es posible esto? Suena a locura, ¿no? Pues la lógica es la siguiente. La definición clásica del círculo se basa en una proporción, pero los autores del Código Gray argumentan que hay otras figuras, que no son círculos, que pueden imitar esa misma proporción. En cambio, la definición Gray es mucho más precisa y va a la raíz del asunto. Un círculo es simplemente una figura que tiene una curvatura constante en todos sus puntos. No necesita a pi para definirse. Pi es una consecuencia de ser un círculo, no la causa. Y la revolución sigue, porque ahora le toca a la definición misma de número. En el sistema Gray, un número es una cantidad pura, simple, unidimensional. Y todo lo demás que la matemática tradicional llamó número, aquí se reclasifica. Es como hacer una limpieza general. Por ejemplo, los números irracionales como la raíz de 2 o pi dejan de ser números
para ser considerados relaciones. El famoso número imaginario y ya no es un número, ahora es un operador que significa gira 90 grados. ¡Increíble! Hasta los complejos se reinterpretan como la descripción de una espiral. El objetivo de todo esto es la claridad, una limpieza conceptual tremenda. ¿Y la trigonometría? ¿Quién no sufrió con eso? Pues también se simplifica de una forma brutal. Se acabaron los confusos cateto opuesto y cateto adyacente. Olvídense de eso. En su lugar, hay un sistema universal que se basa en el tamaño. L para el lado más largo, M para el mediano y S para el más corto. ¡Listo! Las razones trigonométricas son ahora comparaciones directas, y todo se rige por la ley de compensación geométrica, que no es más que el teorema de Pitágoras, pero entendido como un principio de equilibrio natural, mucho más intuitivo. Pero la cosa no se queda solo en la geometría o los números. La propuesta va más allá y lanza un ataque directo a la forma en que se escriben las matemáticas. Exige que se terminen los símbolos crípticos, esas letras sueltas que no dicen nada. Pide un lenguaje que sea claro por sí mismo, y lo llama, escuchen bien, un acto de justicia intelectual. Miren el poder de esta idea en la práctica. A la izquierda, las fórmulas que nos hicieron memorizar. A la derecha, las mismas ideas, pero ahora se explican solas. En lugar de A es igual a pi por radio al cuadrado, se lee el área del círculo es igual al radio al cuadrado por la constante de curvatura propia del círculo. La fórmula se convierte en su propia definición. Es un cambio total. El principio es así de simple y a la vez potentísimo. Se acabaron los jeroglíficos matemáticos. De hecho, esta filosofía te lanza un reto. Si una fórmula no se puede escribir con palabras claras, es porque quizá la persona que la escribe no entiende de verdad lo que significa. Es poner la vara muy alta, sí, pero lo que busca es eliminar esa opacidad, esa oscuridad que muchas veces se confunde con genialidad. Y aquí es donde la visión se vuelve gigante, porque se afirma que esto no es solo una nueva forma de hacer matemáticas. No, esto se plantea como un cambio fundamental que podría unificar a toda la ciencia bajo un mismo lenguaje y una misma base. Estas son las grandes promesas de la matemática Gray. Primero, unificar áreas como la geometría y el álgebra, que siempre nos enseñaron como cosas separadas. Segundo, explicar de verdad el porqué de las cosas, en lugar de solo memorizar reglas. Tercero, reemplazar a los viejos ídolos como pi por un sistema coherente y universal. Y por último, generar nuevas herramientas y constantes para las ciencias que están por venir. Y el manifiesto cierra con esta metáfora que te deja sin palabras. No se compara con la invención del cero ni con la del cálculo. Esas revoluciones, dice el texto, fueron solo chispas que iluminaron un pedacito del camino. Esto, la matemática Gray, se postula como un nuevo sol, un nuevo centro que lo reordena y lo ilumina todo. Al final, ya sea que esto se convierta en una herramienta práctica o se quede como una provocación filosófica, el código Gray nos obliga a hacernos una pregunta fundamental. Nos deja pensando si, después de más de 2000 años, ¿de verdad estamos en la puerta de la revolución matemática más grande de la historia? La respuesta, claro, esa todavía está por escribirse.